Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Dayan Vidales y les doy la bienvenida nuevamente a un capítulo más del curso de Excel básico avanzado. En esta ocasión vamos a ver la función sí en su versión anidada, así que quédate hasta el final del video. Bien chicos, entonces vamos a empezar entonces con un pequeño repaso de la función sí, que ya la hemos visto en capítulos anteriores. Listo, ya sabemos que la función sí nos permite a nosotros evaluar o comparar una prueba lógica y con base a esa prueba lógica o pregunta tener una respuesta si es verdadera y una respuesta si es falsa. Listo, aquí yo tengo una lista de estratos, el estrato 1, el estrato 2, el estrato 1 y el estrato 2 nuevamente, y con base a estos estratos tener el equivalente de la categoría, es decir, si pertenece al estrato 1 es de la categoría bajo bajo, si pertenece al estrato 2 pertenecería a la categoría bajo. Entonces, como nosotros podríamos hacer esto con la función sí, que es muy sencillo, igual si, abro paréntesis, que si este estrato es igual a 1, punto y coma, ¿qué va a pasar si es igual a 1? Pues que me le coloque la categoría bajo, 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 listo, punto y coma. Si esto es falso, o sea, si A10 no es igual a 1, entonces por ende nosotros lógicamente, como apenas tenemos dos estratos, si no es 1, por lógica es 2. Entonces, si no se cumple la condición, pues que me le coloque en la categoría bajo. Listo. Cerramos el paréntesis y le damos un enter. Aquí como resultado en el primer estrato, que es 1, me da como categoría bajo bajo. Si yo hago el arrastre, el segundo estrato nuevamente me da un valor bajo. Aquí el estrato 1 bajo bajo y el estrato 2 bajo. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Cierto? Hasta ahí muy bien, ¿cierto? Muy bonito todo, muy bien presentado. Pero, ¿qué pasa si a nosotros nos dicen, no, es que necesitamos agregar un nuevo estrato? Coloquemos el 3 y que la categoría se llama medio bajo, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Si yo aquí agrego un nuevo estrato, por ejemplo, coloquemos el 3 acá, ¿cierto? Él automáticamente me va a decir que es bajo, ¿cierto? Y básicamente, en teoría, esto es correcto. Es correcto, ¿por qué? Porque nosotros aquí cuando hicimos la fórmula, nosotros estábamos comparando que si A1 es igual que si A10, o sea el estrato, es igual a 1, entonces que es bajo, bajo. Si no es igual a 1, que le coloque bajo. Y por ende, pues el número 3 no es igual a 1. Entonces por eso le colocó que es de categoría bajo, cuando en realidad el estrato número 3 es categoría medio bajo. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros esto con la función sí? Ahí es cuando nosotros entramos a utilizar la famosa función sí anidada. Listo. Primero que todo, ¿qué es una función anidada? Una función anidada básicamente es cuando nosotros introducimos una función dentro de otra función, ¿cierto? En el caso de la función sí anidada, nosotros podemos, en una sola función sí, podemos introducir hasta 64 funciones sí dentro de esa fórmula. Listo. Para que lo entendamos, vamos a la práctica. Miren, aquí tengo la lista de los estratos nuevamente, ¿cierto? Y con más clasificaciones, es decir, el estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los estratos sociales en Colombia, donde el estrato 1 es bajo bajo, el 2 es bajo, el 3 es medio bajo, el 4 es medio, el 5 es alto y el 6 es alto alto. Mejor dicho, la alta corte, la categoría más alta. Listo. Entonces nosotros, ¿cómo podríamos hacer eso con una función sí anidada? Sería lo siguiente, que esto es igual si, abro paréntesis, ¿cierto? Que si este estrato es igual a 1, ¿cierto? Si es igual a 1, ¿qué va a pasar? Si es igual a 1, pues aquí dice que es de categoría bajo, bajo, ¿cierto? Entre comillas porque es una cadena de texto, recuerden. Punto y coma. Ahora aquí viene lo importante. Como yo voy a colocar, como voy a colocar otra categoría, ¿cierto? Entonces yo no puedo terminar con el valor sí falso porque tengo más preguntas, es decir, tengo que es la clasificación 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Entonces aquí, en vez de colocar el valor sí falso, vuelvo y abro la función sí. Listo, sin el igual, solamente colocamos sí, abrimos paréntesis y nuevamente vamos a evaluar el estrato para que nos dé otra respuesta. Si este estrato es igual a 2, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Punto y coma. Pues de que me traiga la categoría bajo, ¿cierto? Mírenlo acá.
Clasificación 2, categoría bajo. Punto y coma. Ahora otra vez me vuelve a pedir el valor si falso, pero otra vez volvemos a repetir la misma pregunta para que nos dé otra posible respuesta. Entonces volvemos a abrir la función si, abro paréntesis, si D10, que es el estrato, es igual a 3, entonces va a ser de categoría, mírenlo ahí, medio bajo. Nunca se le olviden las comillas cuando es cadena de texto. Punto y coma. Nuevamente volvemos a abrir si, abro paréntesis, el estrato, o sea, de 10 es igual a 4, miren, voy aquí, es igual a 4, punto y coma, perdón, punto y coma, entonces va a ser de categoría medio, listo, punto y coma. Ahora otra vez el valor si falso, pero yo ya saben que no voy a cerrar ya el paréntesis porque tengo más preguntas hacia abajo. Entonces, si otra vez la misma pregunta, si de 10 es igual a 5, entonces ¿qué va a ser? Pues si es igual a 5, va a ser de categoría, entre paréntesis, alto. Listo, punto y coma. Ahora, aquí ya la última pregunta que me queda es que si es de clasificación 6, pues va a ser alto, alto. Pero yo aquí ya lo puedo colocar en el valor sí falso. ¿Por qué? Porque si no se cumple, si no está en la categoría 1, perdón, en el estrato 1, ni en el estrato 2, ni en ese estrato 3, ni en ese estrato 4, ni en ese estrato 5, pues por lógica entendemos que va a estar en el estrato 6, porque no existe un estrato 0, no existe un estrato 7, ¿cierto? Entonces por lógica entendemos que va a estar en el estrato 6. Entonces, si no se cumple ninguna de esas condiciones, es porque está en la categoría de alto, alto. Listo, cierro las comillas y ojo, aquí voy a cerrar todos los paréntesis de todas las funciones si anidadas que yo abrí. ¿Cuántas funciones fueron? Ve, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 funciones sí. Entonces son 5 paréntesis de cierre que debo hacer. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. El último paréntesis siempre va a ser de color negrito. Con eso se dan cuenta. Cierran los 5 paréntesis y le vamos a dar un enter. Listo, aquí entendemos que es de categoría 2. Si yo lo paso por ejemplo a 1, de una vez me muestra que es bajo bajo. Si lo paso a 3, medio bajo. Si lo paso a 4, medio. Si lo paso a 5, alto. Y si no es ninguno de, si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, es porque es 6, que es la categoría alto, alto. Listo. Entonces ya con esto podemos hacer el respectivo arrastre y ya vamos a tener cada una de las categorías para cada uno de estos estratos. Listo. Ahora, si yo por ejemplo agrego un estrato nuevo, salió un nuevo estrato en Colombia, el 7, donde están los que son exageradamente ricos, mucha plata, exageradamente ricos. ¿Qué va a pasar? Pues en la función, aquí la debo agregar otra pregunta más. Recuerden que yo les dije que podíamos agregar hasta 64 funciones y anidadas, ya que apenas llevamos 5. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Venir aquí y borramos el valor si falso. Miren ahí el valor si falso. Ahí. Y vuelvo y abro otra pregunta. Si, ¿cierto? La prueba, si el estrato es igual a 6, entonces es porque es alto, alto. Listo. Alto, alto. Cierro comillas, punto y coma. Y el valor si falso aquí, como ya es el último que nos queda, que es la clasificación 7, podemos decir que si no es en ninguno de estos, del 1 hasta el 6, si no es ninguno de ellos, entonces por lógica entendemos que es de estrato 7, ¿cierto? Entonces, si es de estrato 7, entonces me lo va a colocar exageradamente rico, ¿cierto? Entre comillas. Y aquí volvemos a cerrar otro paréntesis más. Miren acá que el paréntesis que quedó de último ya es rojo, mientras que cuando es el último tiene que quedar de color negro. Entonces vuelvo y cierro el paréntesis de la última función sí que volví a abrir y le doy enter y hago nuevamente el arrastre para que vuelva a evaluar todas las pruebas lógicas. Ahora, aquí no hay ninguno que tenga estrato 7, pero por ejemplo si yo le coloco a esta persona, le coloco que es de estrato 7, automáticamente me va a pasar de que Nancy Cardona es exageradamente rica, que tiene mucha plata. Listo. Bueno, otra cosita que yo les iba a decir adicional es que la función si aniada pues ya están dejando de estar de moda, pues ya casi nadie la está utilizando,
porque por ejemplo en la función sí anidada, en las nuevas versiones del 2009 en adelante, el 2010, si eres de suscripción paga de Office 365, ya trae por ejemplo la nueva función sí.conjunto, que es como si fuéramos a sumar pero con varias condiciones. Aquí es lo mismo, vamos a hacer varias condiciones en una sola fórmula sin necesidad de hacer la función anidada. Eso lo vamos a ver en otro capítulo más adelante, ¿cierto? Otra alternativa, si no queremos que esta fórmula sea tan demasiadamente larga, podemos utilizar la función buscar b, que es para la que hace parte del grupo de funciones de búsqueda y referencia, para que no se nos haga tan largo esta función sí. Bueno chicos, entonces ya yo creo que con esto hemos terminado el capítulo de hoy. Si te gustó, ya sabes que puedes compartir, puedes comentar, puedes calificar también el video dándole manita arriba. Si tienes alguna duda, no olvides en comentar y nos vemos en una próxima. No se olviden, les habló Dayan Vidales. Chao, chao.